Muy bien. Vamos a brindarle al doctor Corach unos minutos para redondear todas las ideas, luego haremos lo mismo con el doctor Novaro y después iremos a las preguntas. Ahí está, si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano y le alcanzarán los papeles que luego vendrán aquí. ¿De acuerdo? Gracias. Primero quiero... ¿Cuánto tengo? 10 minutos. 10 minutos. Quiero referirme a una pregunta o sospecha que no solo la formula Novaro, sino que es pública. ¿Cuán democrático es el peronismo? Y yo lo leo en los diarios, en artículos, es el peronismo republicano, aparecen peronistas republicanos de pronto. Y yo quiero decir muy simplemente lo siguiente. Nunca el peronismo accedió al poder si no fue por elecciones libres. Nunca. Nunca el peronismo proscribió a los otros partidos políticos. Nunca. Y sin embargo, sufrió proscripciones durante muchos años. Nunca, y fue víctima de sucesivos golpes de Estado. Y siempre las víctimas en general fueron hombres del peronismo. ¿Qué quiere decir ser republicano? ¿Qué más republicano puede ser? Yo creo que hay una confusión en que el peronismo en el relato, como se dice ahora, ¿no? En el relato aparece como poco republicano y en los hechos es totalmente republicano, totalmente. ¿O es republicana la Unión Cívica Radical más que el peronismo cuando participó de todos los golpes de Estado a partir de 1955? ¿Es más republicano el gobierno, los gobiernos que no son peronistas? ¿Por qué? ¿Cuándo no se respetó el Congreso? ¿No se respetó la libertad de prensa? Ustedes no se olviden que el peronismo nace confrontando, por eso también tiene relación con lo de las coaliciones, confrontando una coalición, la Unión Democrática. Y el peronismo es siempre esencialmente frente al proceso electoral, y cierro acá con este tema, frente al proceso electoral tuvo una vocación frentista, es decir, incorporar diversos sectores. ¿Qué es lo que está haciendo el peronismo hoy? Porque en realidad solos no se puede, y eso lo tienen que aprender todos, solos no se puede, sin un amplio consenso no se puede. Y esto es lo que comprendió incluso la expresidenta, sola no puede. Si no se amplía el espectro del consenso, no se puede. A lo mejor se puede ganar una elección, pero no se puede gobernar. Y hoy el compromiso que tiene el peronismo es poder gobernar, y no es fácil. Yo comentaba antes con Novaro, antes de sentarnos acá, comentaba que yo coincido con el expresidente uruguayo cuando dijo que la Argentina no tiene que votar a Fernández, tiene que votar a Mandrake. Y no es Mandrake, no hay Mandrake, no hay magia. Además, la expectativa que se ha creado es tan grande. Hay mucha gente que ha votado y piensa que mañana, que el 11 de diciembre cambia todo, y no va a cambiar todo. Y no sé si a lo mejor
va a haber mucho más, va a haber problemas serios, que estamos heredando una situación inédita en el país. Ni Alfonsín heredó de los militares, ni Menem de Alfonsín, lo que se está heredando ahora. Ahora, la parte económica también, quiero cerrar esto porque no sé, faltarán pocos minutos. La parte económica, lo que señala, yo creo que en el país no hubo, después de la década de Menem, no hubo un nivel de inversión extranjera como hubo en esa época, no lo hubo. Porque Menem, la década de Menem generó confianza en el exterior, confianza en los grandes inversores. Hoy no existe eso, y tiene razón hoy no existe. Hoy unos días me decía un importantísimo empresario petrolero, muy importante del país. Me decía, nos estamos ilusionando con Vaca Muerta. Dice, y Vaca Muerta no va a existir porque no hay confianza. Si no le damos una estructura jurídica independiente en la cual la inversión esté segura, destinada a la explotación del yacimiento, y las empresas puedan girar sus beneficios afuera, aparte de lo que quede acá en materia de impuestos, de salarios, etcétera, etcétera. Porque falta confianza, y esta hay que recrearla, y no es fácil, es muy difícil. La confianza se recrea en la persistencia de una política, y en ese sentido, la década del 90 persistió en una política, que puede haber habido errores, sí, que la convertibilidad podía haberse ayornado al final del periodo, es posible, es cierto, pero ustedes no pueden olvidarse, Novaro, que nadie quería tocar la convertibilidad. El señor de la Rúa dijo, yo voy a continuar con la convertibilidad. El Chacho Álvarez dijo textualmente, yo me equivoqué cuando voté en contra. Es decir, era como un ícono intocable. Es decir, yo creo que y para terminar, quiero, lamentablemente saltarse una cosa otra, porque no tenemos tiempo, quiero decirles que yo tengo confianza en el gobierno que viene. Tengo confianza porque, primero, porque el peronismo es esencialmente pragmático, no es un partido ideológico. Hace lo que tiene y puede hacer. Primero hace lo que puede hacer y lo que tiene que hacer. Y yo tengo confianza en que el gobernante futuro, sus ministros, etcétera, todo esto va a seguir la tradición peronista, va a hacer lo que puede hacer. Una de las características sustanciales que tiene el peronismo, señores, es saber adaptarse a las circunstancias mundiales y locales. Ya termino. Y locales. Nadie inventó nada. Cuando Perón impulsó la política de reindustrialización y de sustitución de importaciones, era porque el mundo salía de la guerra y no había nada que nos pudiera entregar para facilitar nuestra economía. Cuando Menem tomó la política que tomó, esa era la política que imperaba en el mundo, el consenso de Washington, el reingreso al mundo. Cuando Kirchner hace lo que hizo, también hizo lo que en el mundo prevalecía, que era la revalorización del papel del Estado. Es decir, no hay posibilidades de ir a estrellarse contra una realidad que impulsa determinadas políticas. Y yo tengo confianza en el pragmatismo, en la inteligencia
en la voluntad de servir al país y de que nos vaya mejor de lo que nos ha ido hasta ahora. La verdad que sí. Marcos. 5 minutos para... Sí, 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 claro. Bueno, bueno, mis reacciones... Bueno, a ver, la cuestión es de la elección y el carácter democrático en el ejercicio del poder. Es un tema largamente discutido, ¿no? El doctor Correa tiene toda la razón en defender esas virtudes democráticas del peronismo, y los críticos del peronismo tienen, creo, bastante razón en decir el problema es el ejercicio del poder, ¿no? En el ejercicio del poder el respeto de límites no ha sido precisamente una virtud muy practicada, digamos, ¿no? Incluso en relación a la oposición. Ahora, uno podría decir que a la luz de la experiencia del peronismo histórico, el menemismo fue una versión bastante más republicana, ¿no? En esos términos yo lo pondría, ¿no? Los temores a que el abuso de poder se generalizara, en el caso del menemismo yo creo que fueron desmentidos relativamente, sobre todo cuando el menemismo logró superar la emergencia. El hecho de que dejara de recurrir a decretos de necesidad y urgencia para empezar a aprobar leyes para las reformas, me parece que es un indicio de eso, ¿no? Que haya reformado la Constitución, bueno, esto el doctor Carlos se refirió extensamente, no lo voy a mencionar, digamos, la reforma del 94 no tiene nada que ver con la constituyente del 49, que no es una reforma, es una refundación de un Estado peronista. No, acá no hubo refundación, no hubo una revolución atropellando las instituciones, hubo una reforma concertada. Entonces hay una cantidad de indicios, digamos. Ahora, lo que uno podría decir entonces es por qué el menemismo no es reivindicado por el resto de los peronistas. Ni siquiera es recordado hoy como una experiencia que valga la pena repetir, sino todo lo contrario, ¿no? Lo primero que dicen los líderes peronistas de hoy es: no volvamos a hacer las cosas horribles de los 90. Pero si estaba todo bien, ¿qué es lo que no quieren repetir? Precisamente lo que estaba bien, ¿no? Entonces ese es el temor. El temor, y que me parece que hoy agrava las cosas, es que hay una memoria dentro del peronismo que es muy crítica y casi destructiva y despectiva hacia las partes buenas de la experiencia menemista, tanto en términos económicos como en términos institucionales. Y eso me parece lo que vuelve más preocupante hoy, el modo en que se recuerda el 89 y todo lo que vino después. Eso con respecto al tema democrático. Con respecto a la otra cuestión que tenía que ver con el pragmatismo y las situaciones que puede generar un nuevo gobierno, yo no me voy a referir digamos, a todo lo que nosotros podemos especular sobre lo que puede pasar a partir de ahora, digamos. Esperemos que tenga razón el doctor Corach. Simplemente puedo decir eso. Esperemos que sí. No podemos hacer nada para influir en una dirección u otra, esperemos que sí. Ahora me parece que yo insistiría con una diferencia que tiene que ver con los consensos más, yo diría, las expectativas en el 89 eran un problema, porque eran expectativas distributivas y no había que distribuir. Pero también eran expectativas de modernización. Hoy me parece que no hay tantas expectativas de distribución porque hay cierto realismo respecto de que hay poco que distribuir, pero lo que más me preocupa es la desconfianza hacia el progreso. En el Club del Progreso decir esto me parece importante. La gente no confía en el progreso. Argentina no confía en el progreso y tiene razón en no confiar, porque todo lo que ha intentado para progresar ha significado más diferencia social. Entonces, es natural que cuando uno les dice va a haber inversiones extranjeras, te contesten, mi hijo no los va a ver, ¿qué me importa? Yo quiero que el Estado me dé algo ya, y le dé algo a mi hijo ya, cualquier cosa que sea. Porque tu promesa de que algún día si se esfuerza y va a entrar a Toyota es mentira. Con suerte
va a estar pedaleando toda su vida y compitiendo con los venezolanos que pedalean más fuerte. Esa es la perspectiva. Entonces, la desconfianza hacia el progreso yo creo que es mucho peor que el desajuste entre las expectativas y las posibilidades. Es la resignación a que este país no quiere modernizarse, no quiere capitalismo, quiere sobrevivir. Y bueno, lamentablemente tienen razón. Eso es todo. ¿Me permite un minuto? No, lo quería señalar a Novaro cuando dice ¿por qué no reivindica el menemismo? Porque el menemismo no existe. No te oímos. Tenés que ponerte... Ah, discúlpeme. Novaro se pregunta ¿por qué no reivindican el menemismo? Y yo le contesto lo que escribí a 7 meses, 8 meses de dejar el gobierno en Clarín, se lo puedo enviar, porque el menemismo no existe. El menemismo es una etapa del peronismo que ya pasó. Bueno, muy bien. Y los conceptos y los principios han sido revalorizados permanentemente. Es decir, el tema por ejemplo, del republicanismo, de las prácticas democráticas, etcétera, siempre han sido reivindicadas. Ahora, si uno piensa que el menemismo como estructura, el menemismo no existió y no existe nunca, terminó cuando terminó el presidente. Bueno, es parte del peronismo.